noche, de los que se creen buenos. Soy de los que no se atreven a cambiar, a dar lo bueno. Yo soy de los que caminan escondiendo sus talentos. Soy de los que tienen miedo a crecer, a estar despiertos. En la noche parece más fácil escuchar tu palabra y mirarte sin rubor. Vengo a decirte que deseo escucharte. Aquí estamos los dos. En esta noche infinita en que tu amor llega a mí como el dueño sin aviso, como el amigo que me mira con ternura, como el amor que me abraza y me sostiene. En esta noche para mí un sueño y una promesa rompe mi corazón, toca mi fragilidad y me invitan a nacer de nuevo. Nacer de nuevo en espíritu y verdad, para aprender a perdonar sin condiciones, para dejar en el olvido los fracasos y hacer de un sueño la razón para vivir. Nacer de nuevo y en la mitad de mi vida ser como un niño que te mira y se emociona. Nacer de nuevo a cada paso del camino, siendo ya grande y hay que volver a nacer. Nacer de nuevo para tener ojos nuevos que me regalan vida y son luz y mirada. Ojos de amor para callar el sufrimiento, que abran al mundo este pobre corazón. Nacer de nuevo para aprender que la vida es siempre un don que hay que cuidar y proteger. Ser como niños en los brazos de su madre, con confianza, gratitud, ternura y fe. En esta noche infinita en que tu amor llega a mí, aquí estamos tú y yo. Bueno, entonces vamos ya por el encuentro número 10. Y como decía María Elena, voy a retomar un poquito algo de lo de hace 8 días, pero voy a ir rápidamente para que nos pueda quedar algún tiempo de reaccionar a lo de hoy. Entonces, retomando el diálogo de la semana pasada, en ese encuentro tocamos lo que decíamos es el núcleo de nuestra espiritualidad, nuestra manera propia de vivir el Evangelio según nuestras constituciones. Estábamos en los artículos 5 y 6 relacionados con la llamada al seguimiento de Jesús. Y entonces hicimos énfasis en la abnegación, porque creo que es uno de los puntos fundamentales en los 2 artículos, pero sobre todo en el 6. Y como condición indispensable para seguir a Jesús. Y nos detuvimos a tratar de entender lo que quiere decir la abnegación
y la necesidad de conocer mejor las traducciones que hablan de esto, refiriéndonos a eso de que mencionaba José, que nos dice Jesús, el que no aborrece a su padre o a su madre, y la regla dice hay que dejarlos convirtiendo el amor carnal en espiritual. Josefina nos decía pues que es muy importante cuidar las traducciones que escogemos para estos textos, para que no choquen tanto con nuestra mentalidad hoy y seguro que con el sentido verdadero del texto. Entonces vamos a tener eso muy, muy en cuenta y yo me propondría hacerlo. Seguimos entonces. Bueno, en todo caso, a mí lo que me parece importante que nos quede de esto es que la abnegación se refiere fundamentalmente a salir de sí, a estar dispuestas a abrirnos al Señor para que nos vaya cambiando, superar nuestras tendencias egoístas y dejarnos llevar por el Espíritu de Dios que actúa en nosotros y es el que nos va llevando siempre más allá en el deseo de configurarnos con Jesús. En un sentido podemos decir que esa abnegación es la que nos abre al más de Dios en la acción del Espíritu en nosotros. Recordemos como en la pedagogía de los ejercicios, en la segunda semana, hay unas meditaciones claves que nos ayudan como a comprobar la autenticidad de nuestro deseo de seguir a Jesús, que es el punto clave de esos dos artículos. Entonces recordábamos como las dos banderas, los tres binarios, los grados de oración, de humildad, son como para hacernos un test de qué tan dispuestas estamos a vivir esa abnegación que exige el seguimiento de Jesús. Y por eso es muy importante no olvidar que constituciones y ejercicios están estrechamente vinculados y que las constituciones se escribieron para eso, para mantener en la vida el espíritu de los ejercicios. Entonces, esas meditaciones, pues bueno, ya he dicho, nos llevan a eso y es bueno que de vez en cuando como que las repasemos para mirar cómo está nuestra fidelidad a lo que el Señor nos va pidiendo. Bueno, creo que todo esto tiene como base, esto me parece importante recordarlo, el conocimiento interno de Jesús que pedimos como gracia en todas las oraciones a partir de la segunda semana. Es que se trata de eso, de conocer a Jesús para más amarle y mejor servirle. Esa es como toda la dinámica de oración de la segunda semana. Y entonces por eso yo diría que ahí se pone a prueba también en el día a día para nosotros nuestra manera de orar. Que tanto nuestra oración nos va compenetrando con Jesús, que tanto se va quedando en un discurso racional, más a nivel de entender que de asimilar con el corazón, como de pronto más bien reflexiones de tipo moral, más que como la experiencia de penetrar en el misterio que estamos contemplando. Esto me parece a mí que es importante y de pronto lo veremos un poquito más cuando veamos el artículo 4. Bueno, entonces esta ha sido pues como la reflexión que yo hice después del diálogo y que se las comparto así sencillamente.
Muy bien, entonces ahora sí, volvemos a este gráfico que como que nos muestra en conjunto la instrucción espiritual. Hemos visto la misión y la llamada, cómo están tan vinculadas, como la llamada es para la misión y la misión es nuestra respuesta a la llamada. Pero entonces esos otros cuatro núcleos que se dibujan ahí son muy importantes, son los que alimentan y sostienen la misión y a la vez se alimentan de la misión. Es muy importante como que toda nuestra vida esté en función de la misión y que sea la misión la que nos va alimentando. Entonces vamos a iniciar con el círculo de aquí de la izquierda, que es el estilo de vida evangélica. Un estilo de vida evangélica, pues que está como configurado fundamentalmente por los votos. Los votos son consejos evangélicos para quienes queremos seguir más de cerca a Jesús. Entonces vamos por ahí a iniciar hoy con los votos y vamos a tomar el voto de castidad. Como les digo, yo no estoy siguiendo el orden de los artículos, porque me parece que el voto de castidad es como un voto fundamental. Es lo que vamos a tratar de ver hoy. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Entonces, Maru, la siguiente, por favor, o quien esté presentando. Bueno, entonces vamos a ver el voto de castidad. Yo creo que todas hoy entendemos y vivimos el voto de castidad como el voto del amor, el que fundamenta nuestra opción. Pero tengo como la impresión de que es un voto del que hablamos poco o menos. Y esto tal vez porque no sabemos mucho cómo hablar de él o porque nos quedamos con lo que decía la regla antigua y encontramos que es como un lenguaje desfasado, pero tengo yo esa impresión de que hablamos poco de este voto que a mí me parece fundamental. Entonces, ¿cómo entender y vivir hoy más abiertamente este voto? ¿Cómo hablar de esto en un ambiente tan cargado de relajación sexual o en una iglesia afectada y hasta desacreditada por los abusos de todo tipo, pero sobre todo en materia sexual? Eso puede ser algo que nos preguntemos, que uno pues no se atreve a hablar ahí. Bueno, miremos entonces cómo lo vamos a tratar de entender nosotros hoy desde las constituciones. Pero antes quería compartirles esto, que hace poco escuché una charla que me pareció muy interesante sobre la virginidad hoy. Y el que dio la charla, que es un sacerdote italiano, que por lo que leí también de él, como que está influyendo mucho en la vida religiosa, sobre todo en la formación de los religiosos en Italia y más allá. Pero entonces él hacía estas dos afirmaciones que me han hecho pensar. Una dice: la falta de conocimiento y asimilación existencial de lo que es la virginidad es en buena parte la causa de los abusos. Porque hablando del voto de castidad, pues se hace mucho énfasis de que es una renuncia al matrimonio y se pierde como todo el fondo de lo que es ese voto. Pero él dice, esa es una causa por la que, una de las causas de los abusos. Y la otra afirmación que hacía, decía, precisamente
porque hoy hay una crisis vocacional que atribuimos muchas veces a la incapacidad de las generaciones actuales de vivir el celibato. Necesitamos hablar más de la virginidad y mostrar con nuestra vida que lo que vivimos en virtud del voto de castidad es algo que potencia nuestro ser y nuestra capacidad de amar. Porque se ha habido pues muchas críticas al voto de castidad o a la castidad que proclama la Iglesia, diciendo que eso es un tabú, que eso es como quitarle todo el sentido a lo que es la relación sexual, no entender qué es eso. Bueno, muchas críticas que se hacen por ahí. Pero entonces este señor decía, necesitamos mostrar con nuestra vida la validez de esto. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen a nosotros las constituciones? Al leer el voto de castidad en las constituciones, he tratado de ver y entender en primer lugar la regla antigua, porque esas reglas las dejamos ahí diciendo que queremos mantener el valor inspirador que tiene. Bueno, entonces leyendo, por ejemplo, la primera regla, la regla 26, la copio ahí textualmente, dice así: lo referente al voto de castidad parece no necesitar interpretación, ya que consta que debe observarse perfectamente, procurando imitar la pureza de los ángeles por la limpieza de cuerpo y alma, para lo cual las hijas de Nuestra Señora parecen tener una particular obligación e imitación de su gloriosa Madre. Bueno, ese es el texto de la regla. Pero sigamos, Mar, por favor. Realmente, pues, nos suena un lenguaje desfasado que no se entiende hoy. Ese lenguaje refleja el sentir de toda una época en la que la castidad se entendía como pureza de cuerpo y alma y se centraba más en lo sexual. La virginidad se refería sobre todo a una condición física de la virginidad. Creo que para muchas de nosotras, creo la mayoría, la pureza de cuerpo y alma simbolizadas en lo blanco, en las azucenas, en eso, era pues algo que asimilamos mucho en la formación desde la infancia. La primera comunión con el vestido blanco, con el ramo de azucenas, porque era la pureza de cuerpo y alma. Y en lo que se refiere a la Virgen María, pues es una lástima que mucho tiempo la virginidad de María se ha centrado en estudiar el parto virginal, la concepción virginal, antes del parto, en el parto y después del parto. Todas las discusiones y todo lo que se ha escrito de eso. Entonces, pues es una cosa que se ha tratado más en ese sentido, el voto. Ahí tenemos entonces nosotros todo un reto, y es tratar de entender el sentido de la virginidad más allá de lo corporal y conocer mejor también cómo se va situando adecuadamente lo relacionado con el cuerpo, que también hay que tenerlo en cuenta, pero en este ambiente en el que el culto al cuerpo va tomando una fuerza tan grande. ¿Cómo tenemos que situar ahí todo esto que envuelve el voto de castidad? Creo que es como un reto, sí, tratar de entender, de estudiar un poco más
ver esto hoy, cómo se maneja. Pienso también que para nosotras esa referencia a María Nuestra Señora en esta regla es una llamada a rectificar esa concepción de la castidad y a profundizar el sentido de la virginidad de María. Es que tengamos en cuenta que a María siempre nos referimos a ella como la Virgen. ¿Y qué se entiende hoy por la virginidad y cómo lo miramos así el sentido del voto? Bueno. Luego vamos a la regla 27, o sea que vemos que esa primera regla, la 26, como que la tenemos que reformular para nosotros, pero más que todo tratar de traducirla en un mensaje, en un lenguaje comprensible hoy, que es lo que va a tratar de hacer la relectura. La regla 27, hay dos elementos que a mí me parecen importantes. Toda la primera parte de esa regla es la que describe el porte exterior que ha de tener la persona que vive la vida con sentido, que mira la vida de Dios y lo transparenta en todo su ser y su actuar, en el silencio, en el hablar, en la expresión del rostro, en el caminar. Bueno, esa regla, si se acuerdan, nos hablaba de todo eso. Pero no es que tenemos que aprender a reflejar eso, sino que si vivimos la vida realmente centrada en Dios y miramos la vida desde Él, eso se va reflejando en el rostro. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte de esta regla dice al final, habla sobre todo de la manera de relacionarnos y dice tratar a las demás personas reconociendo en ellas su dignidad y alabando a Dios en ellas como en su verdadera imagen. Y yo digo ahí, hay que ir más allá del lenguaje y descubrir la profundidad que encierra esto. La otra, el otro, también es creado a imagen de Dios igual que yo. Y Dios se quiere reflejar en él. Por eso nos infundió su espíritu, su amor, para que lo reflejemos cada uno de una manera nueva. A mí esa frase siempre me ha gustado y profundizándola, pues me ha parecido de verdad de un contenido muy, muy profundo y ese sí muy fundamental. Bueno, y luego la regla 28, que es la que habla del comportamiento en la comida, nos lleva también a algo que en los ejercicios hoy no se menciona tanto, pero que tiene su razón de ser. Hay en la segunda semana unas reglas sobre la moderación en el comer. Y es que así como se habla de la castidad, como la virtud que nos ayuda a controlar la sexualidad, así la templanza es otra virtud de esas que llamamos virtudes morales, que nos ayuda a ordenarnos en el comer, en el beber, que son otros de esos apetitos humanos que se pueden descontrolar. Recordemos que las constituciones se escribieron para ayudarnos a mantener el espíritu de los ejercicios, o sea, la ascética y la mística necesarias para ordenar la vida según Dios. Recordemos ese número 21 de los ejercicios, que dice son ejercicios espirituales para ordenar la vida, ordenar nuestros afectos, y enderezar nuestras afecciones desordenadas. Y eso, pues, aún con ese
o mejor, lo que se expresa con ese lenguaje es actuar. Hay en nosotros pulsiones, instintos, reacciones que necesitan ser ordenadas según lo que queremos vivir. Eso permanece válido, me parece. Bueno, entonces, ya hemos visto las 3 reglas antiguas que tienen por allá su sabiduría y que tienen un reto para nosotros. Ahora vamos a mirar entonces qué nos dice la relectura de este artículo, lo que llamamos ya las constituciones. Y empieza así la introducción. Toda la vida de Jesús, ahí la cito textualmente, toda la vida de Jesús se centra y unifica en el cumplimiento de la voluntad del Padre y se orienta totalmente a realizar el reino de Dios entre los hombres. Yo subrayo ahí, la vida de Jesús se centra y se unifica en el cumplimiento de la voluntad del Padre para realizar su proyecto. Y dice luego, desde esa perspectiva, nuestra virginidad encuentra su más pleno sentido. Vamos a mirar entonces un poquito qué nos dice esa introducción. Sigamos. Bueno, creo que en ese primer párrafo que se refiere a Jesús, se encierra el misterio de la relación de Jesús con el Padre, que fue, como él mismo lo dijo, lo que alimentó y polarizó toda su vida. Y él lo dijo, yo y el Padre somos uno, mi alimento es hacer su voluntad, el Padre me envió, Él siempre me escucha, hago siempre lo que le agrada, ahora vuelvo al Padre. Todo esto nos dice realmente que la vida de Jesús estaba polarizada en su relación con el Padre. Esa es como la experiencia fundamental de Jesús y por eso todas sus energías están encausadas por allí. Y eso es lo que pretende ser el voto de castidad. Dice, desde esta perspectiva, el voto adquiere su sentido. Con ese punto de referencia, se habla hoy de la virginidad como esa capacidad o también esa necesidad de amor que tiene todo ser humano, creado a imagen de Dios, vivificado por su soplo divino. Esa necesidad que solo se sacia cuando se abre plenamente a Dios, el único amor que nos colma y se derrama en amor a los demás. A mí esta concepción así de la virginidad, como una apertura, una entrega total al amor de Dios, que es el que nos llena plenamente y que se desborda en amor a los demás, me parece pues de una gran profundidad. Y para mí es lo que explica eso de convertir un amor que hay que purificar muchas veces, convertirlo en ese amor que Dios nos da y que es el que Él quiere que demos a los demás. Esta es la perspectiva que nos ofrece Jesús desde su misma experiencia en la que Él mismo nos quiere centrar. La experiencia del amor de Dios, sabiendo que el amor, la necesidad de amor que tenemos, solo la puede colmar totalmente Dios. Porque esto, ni en el matrimonio, con toda la exclusividad y toda la intimidad y todo lo que sea, se puede saciar.
siempre quedará ya un cierto vacío, que es ese que solo Dios puede llenar. Bueno, y pensando en esto, a mí me resonaba este texto, que creo que lo expresa con palabras del Evangelio. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? La mujer le dice, bueno, Señor, dame esa agua. Pero luego Jesús le dice, el que beba del agua que yo le dé, no tendrá más sed, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. O sea, es como esa expresión de que el amor que el Señor nos da, cuando nos abrimos a Él, se desborda, se convierte en una fuente de agua que brota y puede dar vida a otros. Bueno, y viene luego el otro texto, que sí lo traen las constituciones, y es que descubrir esto es descubrir un tesoro, como nos dice la cita bíblica que viene ahí en las constituciones. Es semejante el reino de los cielos a un mercader que buscando perlas finas encuentra una de gran valor y lo vende todo para comprar ese tesoro. Entonces ahí está lo de la entrega total para recibir algo que nos colma plenamente. Bueno, entonces desde ahí se entiende también las dos citas que siguen en la introducción de este artículo. Dice, es la referencia a María. María, en la total entrega al plan de Dios, encuentra la razón de su grandeza y su bienaventuranza. Esto está muy bien expresado ahí. Su grandeza y su bienaventuranza está en la entrega total a Dios. Dichosos más bien los que oyen la palabra y la guardan. Y luego dice, la virginidad consagrada es un carisma que en la iglesia anuncia la presencia anticipada del reino. Y esto es que realmente la llamada a este voto es un regalo, es un don, pero es un carisma, o sea, algo que no es solo para nosotros, para nuestra propia realización, sino un carisma que en la iglesia es signo de algo muy importante. Bueno, y luego en las constituciones, ya vamos a la relectura propiamente, estábamos en la introducción. La primera constitución es la que en cada uno de los votos, lo vamos a ver así. La primera constitución expresa la motivación y el contenido fundamental del voto. Entonces, dice así la Constitución, está el texto completo. Desde la perspectiva del reino, por el voto de castidad, optamos por el celibato consagrado para vivir el amor de una manera nueva, en el servicio y la entrega a nuestros hermanos. O sea, optamos por el celibato consagrado para vivir el amor de una manera nueva, en la entrega y el servicio. La opción por este estado de vida lleva consigo la continencia perfecta
y un comportamiento conforme a nuestro compromiso en todas circunstancias. Es eso de la vigilancia, es eso de que tenemos que ordenar nuestros afectos. Bueno, entonces, ahí repito esto, optamos por el celibato consagrado y elegimos vivir el amor de una manera nueva, centradas en el amor de Dios que nos colma y se proyecta en entrega y servicio a nuestros hermanos. Y lo hacemos conscientes de nuestra condición humana, con sus impulsos y apetencias desordenadas que necesitan ser ordenadas según Dios. Bueno, ¿cómo llegar a esa experiencia profunda del amor del Padre? Nos lo van a tratar de indicar las constituciones, los dos números siguientes. Dice, Jesús, a quien reconocemos como el Señor y en quien se nos revela el plan salvífico del Padre, centra y unifica nuestra vida a la realización de su proyecto de salvación. Nos entregamos con todo nuestro ser. Lo que se decía, la vida de Jesús está unificada y centrada en el proyecto del Padre. Aquí nos dice, nuestra vida se centra en Jesús y con Él en la realización del proyecto del Padre. La experiencia de relación personal con Jesucristo es indispensable para entender y vivir la exigencia del celibato que profesamos. En esta experiencia, el Espíritu de Jesús nos da a conocer la bondad del Padre, renueva nuestro corazón y lo abre a un amor que se pone al servicio de todos. O sea que nuestra capacidad de amar a los otros y de amarlos como son y aceptarlos como son, tiene que brotar de esta experiencia del amor que Dios Padre nos da a nosotros. Esos son los dos textos de las Constituciones. Entonces es claro que sin la relación íntima y personal con Jesús, en la que vamos conociendo su modo de relacionarse con el Padre y la manera como se le revela el proyecto del reino, sin eso es imposible vivir auténticamente este voto. Y yo diría que sin esa experiencia, la entrega y el servicio de cada día como que se agotan y nos agotan y pierden su razón de ser. Nos entregamos con todas nuestras fuerzas a la misión porque nos impulsa esa experiencia del Señor. Bueno. Luego, en la relectura, se nos remite nuevamente a María y a esa manera suya de vivir la virginidad en total entrega al plan de Dios que la hace fecunda. Nos dice así la Constitución. María, totalmente abierta a la acción del Espíritu, acoge la palabra. Es la mujer unificada que da a Jesús al mundo. Por esto, todas las generaciones la llaman bienaventurada. Bueno, los otros números de las constituciones, o sea, la relectura,
se refieren nuevamente a la ascesis que requiere el voto. Esto no lo debemos olvidar. Y por eso habla de la necesidad de vigilar y discernir nuestras relaciones. Y nuestras relaciones a todo nivel, con las personas, con las cosas, con Dios en primer lugar, con nosotras mismas. Es muy importante esto, de discernir y vigilar nuestra relación. Acentúan también los frutos que producen en nosotros una vivencia auténtica de la castidad. Y los frutos que nacen de esa vida ordenada, que potencia nuestra capacidad de amar, nos permiten vivir una amistad sana, valorar la soledad, estar siempre disponibles para la acogida y el servicio. Esto que decíamos, que la vivencia de esto desde una experiencia profunda de Dios va cambiando nuestra actitud hacia los demás, hacia la vida, hacia las cosas. Eso con seguridad lo experimentamos todo. La castidad, don del Espíritu, que nos hace disponibles para el reino, no solo cambia, sino que potencia nuestra capacidad de relación con los otros. Nos abre a la amistad y da sentido a nuestra soledad como libertad que se realiza en la entrega. Eso es lo que dice la Constitución 6, y que lo comento al principio. Bueno, los dos últimos párrafos, las dos últimas constituciones, diríamos, se refieren a la comunidad y al valor testimonial de la virginidad consagrada. Miren lo que dicen. La primera, los nuevos lazos de fraternidad que la castidad hace posibles se fortalecen y vivifican en nuestras comunidades en la medida en que compartimos la preocupación por los intereses del reino. Dice, los nuevos lazos de fraternidad que la castidad hace posible. Esto de amarnos como hermanas, de reconocer, como nos decía la regla, la dignidad de cada una y de mirarla como alguien que es criatura de Dios hecha a su imagen. Entonces dice, y eso se verifica en nuestras comunidades. La fraternidad es como el termómetro de esto. Si vivimos nuestra fraternidad en fidelidad al Señor y en entrega a los hermanos, con el gozo de quien ha encontrado un tesoro, seremos germen de esperanza y signo de la realidad escatológica. Vivir esto como quien ha encontrado un tesoro. Y dice, seremos germen de esperanza y signo de la realidad escatológica. Y cuando leí este número, me resonó algo que leí en unos apartados de la ponencia de Lili el viernes, esa charlita que le decíamos ahora que ella dio en Madrid. Un párrafo muy lindo que lo quise copiar como final. Yo digo, para terminar, una frase de la vibrante conferencia, así dice ahí el artículo ese, la vibrante conferencia de Liliana Franco el viernes pasado en Madrid. Y mire que lo dice más o menos lo de esa regla que acabamos de leer. La vida en fraternidad puede ser difícil, pero
es en este hoy de la historia, en medio de una sociedad polarizada, llena de xenofobias, el testimonio, por lo menos el testimonio más creíble, es la profecía que devuelve la esperanza, la profecía de lo común. Y el gran anuncio es que siendo tan distintas, podemos vivir como hermanas. Esa es la profecía que devuelve la esperanza, la de la fraternidad. Y creo que en esto está la esencia del voto de castidad. Bueno, le damos gracias a Silvia por esta reflexión tan profunda en el voto de castidad. Y siento que tiene mucho sentido el mensaje del Evangelio hoy, de nacer de nuevo. Es una llamada a mirar de una manera nueva, más profunda, este voto y las exigencias que tiene para que dé fruto en nuestra vida.